Hola a todos. Bienvenidos a Historia no contada, el canal donde exploramos los aspectos más fascinantes y menos conocidos de la historia. Hoy nos adentraremos en uno de los eventos más dramáticos y transformadores de la historia precolombina, la caída del Imperio Azteca en 1521. Este evento no solo marcó el fin de una de las civilizaciones más impresionantes de Mesoamérica, sino que también abrió el camino para la colonización europea en las Américas. El Imperio Azteca era una de las civilizaciones más avanzadas y poderosas de América precolombina. Su capital, Tenochtitlán, situada en el actual México, era una metrópoli impresionante construida en una serie de islas en el lago Texcoco. La ciudad estaba conectada al mundo exterior por una red de calzadas y canales, y era conocida por su arquitectura monumental, sus sofisticadas instituciones políticas y su vibrante vida cultural. Con una población que se estima en más de 200,000 personas, Tenochtitlán era una de las ciudades más grandes del mundo en su época, rivalizando con ciudades europeas como París y Constantinopla. El colapso del Imperio Azteca comenzó con la llegada de los conquistadores españoles liderados por Hernán Cortés en 1519. Cortés, un aventurero y soldado español, llegó a la costa del Golfo de México con un pequeño grupo de hombres, inicialmente en busca de riquezas y nuevas tierras para la corona española. Sin embargo, detrás de esa misión de exploración se escondía una ambición mucho mayor, la conquista de todo un imperio. El encuentro entre los españoles y los aztecas fue el comienzo de una serie de eventos que culminarían en la caída del imperio. Al principio, la relación entre Cortés y el emperador azteca Moctezuma II fue relativamente cordial. Moctezuma, intrigado por las historias de los dioses europeos y las armas desconocidas que llevaban los españoles, recibió a Cortés y sus hombres como huéspedes en su palacio en Tenochtitlán. Para Moctezuma, los españoles podrían haber sido enviados por los dioses o ser mensajeros de Quetzalcóatl, la deidad serpiente emplumada cuyo regreso estaba profetizado en la cosmogonía mexica. Sin embargo, la situación pronto se volvió tensa cuando los españoles comenzaron a mostrar sus verdaderas intenciones, conquistar el imperio y explotar sus recursos. Cortés, astutamente, secuestró a Moctezuma para controlar la ciudad desde las sombras, pero esto solo exacerbó las tensiones. Uno de los factores que aceleró la caída del imperio azteca fue la habilidad de Cortés para formar alianzas con enemigos de los aztecas. Entre estos aliados se encontraban los tlaxcaltecas, un grupo indígena que había sido oprimido por los aztecas. Estos pueblos resentidos vieron en los españoles una oportunidad para liberarse del dominio mexica. Con el apoyo de estos aliados, Cortés pudo reunir un ejército considerable que se sumó a sus fuerzas iniciales. Esta alianza fue un factor crucial en el desenlace del conflicto, demostrando cómo la resistencia local contra los aztecas facilitó la victoria española. El 30 de junio de 1520, los españoles sufrieron una derrota significativa en lo que se conoce como la Noche Triste. Durante la noche, los aztecas atacaron la residencia de los españoles en Tenochtitlán, infligiendo graves pérdidas a las tropas de Cortés. Los españoles, que intentaban huir de la ciudad con enormes cantidades de oro y otros tesoros, fueron emboscados en las estrechas calzadas. Muchos de ellos murieron ahogados o a manos de los guerreros aztecas, lo que resultó en una humillación para los conquistadores. Los sobrevivientes se retiraron a Tlaxcala, donde reorganizaron sus fuerzas. Esta derrota temporal puso en riesgo la conquista, pero no detuvo los planes de Cortés, quien aprovechó la pausa para fortalecer sus alianzas y preparar una ofensiva final. En el año siguiente, Cortés regresó a Tenochtitlán con un ejército renovado y una estrategia más refinada. La ciudad estaba debilitada por una combinación de guerra continua, hambre y enfermedad. La viruela, traída por los europeos, se había propagado entre la población azteca, causando una devastadora epidemia que redujo drásticamente el número de combatientes y civiles. Esta pandemia fue un golpe mortal para el Imperio Azteca, ya que diezmó a su población, incluyendo a muchos de sus líderes y guerreros más experimentados. El 13 de agosto de 1521,
después de un largo y agotador asedio, las fuerzas españolas finalmente lograron tomar Tenochtitlán. La resistencia fue feroz, pero los aztecas, liderados por Cuauhtémoc, el último emperador mexica, no pudieron contrarrestar el poder combinado de los españoles y sus aliados indígenas. La ciudad, que había sido uno de los centros urbanos más avanzados de su tiempo, fue arrasada en gran parte. La caída de la ciudad marcó el fin del Imperio Azteca y el comienzo de la colonización española en México. Tras la captura de Cuauhtémoc, la resistencia organizada llegó a su fin, y la ciudad de Tenochtitlán fue casi completamente destruida, sobre cuyas ruinas los españoles construirían la Ciudad de México. El impacto de la caída del Imperio Azteca fue profundo y de gran alcance. La conquista española cambió radicalmente la estructura política, social y económica de la región. Los españoles establecieron la Nueva España, una colonia que se convertiría en una de las más ricas y extensas del Imperio español. La riqueza acumulada a partir de los recursos naturales y la mano de obra indígena transformó la economía global y fortaleció el poder de España en Europa. Sin embargo, la brutalidad de la conquista y la explotación sistemática llevaron a la desaparición de culturas enteras y a la muerte de millones de indígenas, ya sea por la guerra, el trabajo forzado o las enfermedades. Este evento también tuvo consecuencias duraderas para la población indígena. La llegada de los colonizadores españoles trajo consigo enfermedades, violencia y explotación, que tuvieron un efecto devastador en las comunidades indígenas. Las estructuras sociales y culturales de las civilizaciones precolombinas fueron alteradas de manera irreparable, y muchos aspectos de la vida azteca se perdieron con el tiempo. La imposición del cristianismo, la destrucción de templos y la eliminación de prácticas religiosas tradicionales marcaron un proceso de aculturación que transformó para siempre la identidad de los pueblos originarios. A pesar de la devastación, el legado del Imperio Azteca persiste en la cultura moderna. Muchas de las tradiciones, el arte y la arquitectura azteca siguen siendo una parte importante de la identidad cultural de México y de Mesoamérica. La lengua náhuatl, hablada por los aztecas, aún sobrevive en varias comunidades indígenas. Además, la influencia de la cosmovisión mexica se puede ver en festividades como el Día de Muertos, que refleja la mezcla de creencias prehispánicas y católicas. El dominio español sobre México no fue instantáneo ni absoluto. Durante las décadas posteriores a la conquista, hubo numerosas rebeliones y levantamientos de las comunidades indígenas que se resistieron a la opresión colonial. Aunque la estructura política mexica fue desmantelada, la resiliencia cultural permitió que muchas tradiciones sobrevivieran en formas sincréticas, integrándose con elementos europeos pero manteniendo su esencia indígena. Para continuar explorando más historias sorprendentes, asegúrense de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Gracias por acompañarnos en esta fascinante travesía por el pasado. Nos vemos en el próximo episodio de Historia no contada, donde seguiremos descubriendo las historias que han moldeado nuestro mundo. Hasta la próxima.